Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Soy Andrei, el del Photoshop, y hoy os quiero enseñar cómo editar un retrato y cómo transformar esta foto en esta. Os voy a enseñar cómo crear el efecto nieve y cómo conseguir editar este retrato tal y como lo veis aquí. Espero que os guste y vamos a empezar. Pues bueno, en mi web tendréis las fotos, bueno, esta foto. Si sois usuarios premium podréis descargar la foto en formato RAW y para los demás pues tendréis la foto en formato JPG a tamaño completo, 6000 por 4000 píxeles, tal y como la podéis ver aquí. Vamos a empezar a editarla en Lightroom, pero si no tenéis Lightroom podéis utilizar cámara RAW. Si tenéis la foto en RAW es fácil, la abrís en Photoshop y por defecto se os abre en cámara RAW, pero si editáis la foto en JPG tenéis que cambiar unos ajustes que ahora os voy a enseñar cuáles son. En Photoshop, yo utilizo Photoshop CC, pero podéis utilizar otra versión, funcionará igual. En las opciones de Photoshop, aquí donde pone administración de archivos, en preferencia de RAW de cámara, si hacéis clic aquí se os abre este menú y aquí abajo donde pone administración de JPG y TIFF, en el apartado de JPG podéis abrir automáticamente todos los JPG compatibles. De esa forma, cuando abráis una foto JPG en Photoshop os la abre con cámara RAW. Y cámara RAW pues es como tener Lightroom, porque tenéis exactamente estos mismos módulos pero dispuestos de una manera un poco diferente, pero son los mismos. Pues vamos a empezar a editar esto. Como podéis ver es bastante subexpuesta, pero dado que trabajamos en RAW podemos recuperar la información de la luz. Voy a aumentar la exposición a 1.6. Bajaremos un poco las altas luces porque es demasiado iluminado el fondo. Aumentaremos un poquito las sombras. Bajaré la claridad aquí en presencia porque quiero un efecto suave y se pierde demasiado detalle si lo bajas mucho, pero podemos aumentar un poco el contraste para volver a darle un poquito más de detalle a la foto. La intensidad la voy a bajar también un poco a menos 14 y aumentaré la saturación, no a 14, no, a menos 10. Y la saturación a más 6. La intensidad lo que hace es potenciar sobre todo los amarillos, los azules y tal. Los colores un poco más fuertes. Y veamos qué más. Podemos en las sombras poner un azul, un tono de azul o cian para hacer la foto un poquito más fría, porque vamos a crear un efecto de nieve y se supone que es un poquito más fría, más blanquecina la foto. De hecho, aumentaré. Vete. De hecho, aumentaré un poquito la exposición a 1.75, ¿vale? Y quizás el contraste lo he subido demasiado. Algo así. Vale, esta será nuestra foto que vamos a editar. Como podéis ver, el enfoque es bastante bueno, incluso habiendo hecho la foto a f1.8. Pero bueno, esta será nuestra foto. Vamos a hacer clic con el botón derecho y editar en Photoshop, en este caso Photoshop CC. Esperamos a que se nos abra. Y esta es nuestra foto. Lo primero que vamos a hacer es crear una copia con control o comando J. Y lo siguiente que voy a hacer yo, no hace falta que lo hagáis vosotros, es bajar un poco el tamaño de la foto porque veis, es muy ancha, 4000 píxeles, es demasiado grande y para aplicar los filtros que vamos a aplicar luego me va a ir un poco lento, así que la voy a bajar a la mitad, a 2000. Le voy a dar OK y ya tengo la foto un poquito más pequeña. A continuación voy a ir a filtro, desenfocar, y aquí podéis utilizar el desenfoque gaussiano, pero yo voy a utilizar la galería de efectos de desenfoque. Utilizaré el desenfoque de campo porque es un poquito más realista. Y voy a aplicar un desenfoque de unos 25 o 30 píxeles para este tamaño de lienzo. Veis el efecto que he conseguido, ¿vale? Se siguen viendo las facciones de la cara y todo eso, solo que borrosas. Y ahora voy a cambiar el modo de fusión a trama. Con esto lo que consigo es
mucha más luz en la foto, un efecto así como no sé, de ensueño, ¿vale? De fantasía o como queráis llamarlo, pero es demasiado fuerte, así que voy a bajar la opacidad al 40%. ¿Veis el antes y el después? Seguimos teniendo ese efecto suave y ese efecto así angelical, pero no tan fuerte, y la foto es más luminosa ahora. Y a continuación vamos a crear ese efecto de nieve. Vamos a crear una nueva capa y la vamos a rellenar con negro, con alto y retroceso, y aquí los colores los cambiamos con la tecla X, ¿vale? La rellenamos con negro y vamos a ir a filtro, ruido, añadir ruido. Aquí es importante que añadáis unos 250% de ruido, uniforme o gaussiano, da igual, lo dejaré en uniforme, y es importante que activéis la opción monocromático y le vamos a dar al OK. Estas serán nuestras partículas de nieve, pero vamos a tener que aplicar otros filtros. Pero antes de hacerlo, porque vamos a ir a la galería de filtros, que veis que está desactivada, y eso es porque tenemos que cambiar el modo de la imagen a 8 bits, porque está en 16 bits. Si la abrís en JPG no tendréis ese problema, pero si no está activada la galería de filtros es por eso. Ahora sí que podemos abrir la galería de filtros y aquí en la carpeta artístico localizamos el filtro pincel seco, y aquí veis que tenemos tres opciones, de las cuales solamente vamos a utilizar la primera, la del tamaño de pincel. Y aquí lo que vamos a hacer es, voy a hacer un poquito de zoom, reducir el zoom para que lo veáis mejor. El objetivo aquí es conseguir estos copos de nieve, pero aquí veis que son demasiados. Con el tamaño del pincel controlamos el número. Si lo aumentamos tendremos menos puntitos aquí. Lo que pasa es que son un poco pequeños. Si lo disminuimos para que haya más, pues hay demasiados. Así que lo que vamos a hacer es aplicar este filtro dos veces. Primero con un tamaño de pincel de 1 para que tengamos muchos puntitos de estos. Luego aquí abajo tenemos un icono de crear una nueva capa. Crearemos una nueva capa de efecto y utilizaremos el mismo, el pincel seco, pero aumentamos el tamaño del pincel hasta tal punto que obtengamos una cantidad de puntos que sea suficiente, como esta más o menos. También veis que son, dejadme aumentar el zoom un poco, son como más redondeados y un poquito más uniformes, y eso es mejor que esto. ¿Veis? Los bordes son un poquito mejor definidos y eso nos gusta, ¿vale? Vamos a darle al OK y este es nuestro efecto. Lo que voy a hacer a continuación es crear una copia con control J y la voy a esconder. Voy a desactivar la visibilidad y ahora cambiaré la capa. Vamos a llamar esto nieve 1. De todas formas vamos a crear un montón de copias, así que no voy a renombrarlas a todas. Y ahora voy a cambiar el modo de fusión a trama para que se me vaya al fondo ese negro y solamente me queden estos puntitos, ¿vale? Como digo, estos serán nuestros copos de nieve, pero hay que suavizarlos un poco. Vamos a ir a filtro, desenfoque. Esta vez aplicaré un desenfoque gaussiano, pero 4,5 es demasiado. Vamos a ver 2 píxeles. Sí, 2 píxeles está bien, solamente para suavizar los bordes. Pero, no sé, vamos a darle un poquito más de movimiento a esto. Primero, con control T cargáis la herramienta de transformación libre y lo voy a hacer un poquito más grande para tenerlos un poco más grandes. Y ahora lo que voy a hacer es darle un poquito de movimiento. Otra vez cargaré con control T la herramienta de transformación libre y ahora voy a pulsar con el ratón, con el botón derecho, y seleccionaré deformar. Veis que me cambia esto aquí. Lo que puedo hacer ahora es hacer clic en este recuadro de aquí y mover esto como yo quiera, ¿vale? Y veis que distorsiono esos copitos de nieve. Solamente un poquito, moverlos un poco así y ya está. Y cuando hagáis zoom veréis que se ven como están un poquito movidos. Luego vamos a hacer una copia con control J, lo vamos a hacer más grande, lo vamos a mover ahí. Veis que lo he hecho bastante más grande. Ahora esos copos son más grandes y más desenfocados. Y es justo lo que queremos. Queremos tener varios tamaños. Y por eso los voy moviendo y haciendo más grandes y más pequeños.
Luego os voy a enseñar otra forma de crear copos desenfocados, ¿vale? Con esto ya tenemos una buena base. Lo podéis seguir moviendo si queréis. Voy a activar la copia que tenía antes, que es esta. Y aquí os voy a enseñar cómo crear efectos de desenfoque, ¿vale? Vamos a ir a filtro otra vez, desenfocar, galería de efectos de desenfoque, perdón. Aquí sí que tenéis que utilizar el desenfoque de campo. Si utilizáis Photoshop CS4 o alguno anterior, me parece que este filtro no está porque estos son nuevos desde Photoshop CS5, si no me equivoco, no me acuerdo. Esta galería de efectos o CS6, no me acuerdo. ¿Vale? Y abrimos el desenfoque de campo. Y aquí tenemos la opción para desenfocar el radio en píxeles. Lo vamos a poner a 23. Luego lo cambiaremos si hace falta. Y aquí abajo veis que tenemos unas cuantas pestañas para añadir efectos. El que nos interesa a nosotros es este de bokeh suave. Si aumentamos esto, veréis cómo empiezan a iluminarse esos puntos. Y veis cómo aparecen. Si aumento el desenfoque, veréis un efecto que es muy común en las cámaras de fotos. Cuando desenfocamos el fondo, las luces se nos vuelven redondas y obtenemos este efecto. Si no activas la opción de monocromático cuando añades el ruido, es posible que estos tengan varios colores y crees ese efecto de desenfoque colorido, ¿vale? Pero nosotros lo vamos a hacer en blanco y negro. Algo así, 32 creo que está bien. Debería haber creado una copia antes de hacer esto porque quizás me habría ido bien. Vamos a bajar un poco la luz. Bueno, lo voy a dejar así, veamos qué tal. Le damos al OK y esperemos que se aplique el filtro. Y ahora cambiamos el modo de fusión a luz suave. No, luz suave no, perdón, a trama. Y veis como ahora tenemos estos círculos desenfocados que son nuestros copos, pero hay demasiados, así que lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí. Quizás aquí convendría hacer otra capa de ruido y aplicar ese filtro de pincel suave, de pincel seco, perdón, y reducir el número de partículas para poder crear unos cuantos efectos así como estos, ¿vale? Pues bien, así a grosso modo, así es como hice esto. Podéis crear más capas y más copias y moverlos por ahí, hacerlos más grandes y más pequeños y conseguir más partículas. Veamos qué tal se nos ve con esta. Quizás es demasiado. Voy a volver a hacerlo un poquito más grande. Y bien, me parece que está bastante bien. Luego podéis crear todos los efectos y ajustes de colores que queráis. Yo voy a aplicar, veamos, una capa de consulta de colores y utilizaré el ajuste de Kodak, este de aquí, o vamos a ver este. Este está bien. Veamos si en trama está bien y en 30% más o menos. Vale, parece que se ve bien. A continuación vamos a crear un efecto de luz con un pincel grande y suave. Herramienta del pincel, perdón. Como ya lo hice antes, el tamaño se me ha quedado aquí, ¿vale? En una nueva capa simplemente hacemos un clic ahí para crear ese efecto de luz que lo vamos a hacer bastante más grande. Y lo arrastramos ahí. Ahí lo vamos a hacer más... un poquito bajar la opacidad. Esto veamos si en luz suave se ve mejor. Sí, para aumentar un poquito el contraste. Y luego quizás un mapa de degradado con este tono y cambiaremos justamente a tono y bajaremos la opacidad al 10% o 15%. Sí, a 15 se ve bien. Y si queréis ajustar el contraste, pues con niveles lo podéis hacer. Un poquito los medios tonos, las altas luces.
no mucho. Algo así, y quizás una capa de intensidad para recuperar algo de esos colores. Veamos cómo se ven si lo saturamos un poco. Bueno, bastante bien. Pues bueno, este es el efecto que os quise enseñar antes y después. Como podéis ver, con capas, creando varias copias, podéis conseguir un efecto más realista y darle un poquito de movimiento para que no parezca que está todo muy estático. Y podréis conseguir efectos bastante chulos. Espero que os haya gustado. Soy Andrei, el del Photoshop, y nos vemos en el siguiente tutorial. Adiós.